El amanecer se colaba por la ventana del pequeño apartamento, tiñendo el aire con un gris perla que prometía un día más de monotonía. Ricardo Vargas, un hombre de mediana edad, con una melena cana, que se negaba a ceder ante la gravedad, y unos ojos oscuros que guardaban historias no contadas. Se movía por su cocina con la precisión de un autómata. El zumbido suave de la nevera era el único sonido que rompía el silencio, un eco constante en el espacio que, aunque limpio y ordenado, carecía de la calidez de un hogar compartido. No había risas mañaneras, ni el murmullo de conversaciones soñolientas, solo el ritual inmutable del café. Molió los granos con un molinillo manual, el aroma amargo y terroso llenando el aire, un leve indicio de vida en la quietud. Luego, con movimientos lentos y deliberados, preparó su café en una cafetera de émbolo, observando cómo el agua caliente transformaba el polvo oscuro en una promesa líquida de cafeína. Su desayuno era siempre el mismo: 2 tostadas con un poco de mermelada y el café negro. Lo comía en la pequeña mesa de la cocina, frente a la ventana, sus ojos fijos en el horizonte distante, como si buscara algo más allá de los edificios idénticos que poblaban su vista. Sus ropas, aunque sencillas, eran impecables: una camisa de algodón bien planchada y unos pantalones de tela oscura, sin pretensiones, pero con una dignidad tácita. Después de desayunar, el ritual continuaba. Bajaba en el viejo ascensor del edificio, que siempre olía a humedad y a un rastro persistente de tabaco. Una vez en la calle, el bullicio de la ciudad comenzaba a envolverlo, pero él permanecía en su propia burbuja de silencio. Caminaba las pocas manzanas hasta la cafetería de la esquina, un lugar que había elegido por su anonimato. Allí, pedía lo de siempre: otro café negro y el periódico del día. Se sentaba en la misma mesa de la esquina, lejos de las miradas curiosas, y se sumergía en las noticias, sus cejas ligeramente fruncidas, mientras leía sobre los problemas de la ciudad, los mismos problemas que, de alguna manera, sentía en el fondo de su propio ser. Rara vez cruzaba miradas con los otros clientes, aunque su percepción era tan aguda que podía captar el más mínimo cambio en el ambiente: la tensión en una discusión lejana, la tristeza en una sonrisa forzada. Era un observador, un espectador en su propia vida. Esa mañana en particular, un atisbo de lluvia amenazaba con empapar las calles. Ricardo, habiendo terminado su café y el periódico, decidió dar un paseo por el parque cercano antes de regresar a su apartamento. Las hojas de los árboles, ya en tonos otoñales, caían con gracia, formando una alfombra crujiente bajo sus pies. Era un día melancólico, pero Ricardo encontraba una extraña paz en esa melancolía. De repente, su paso se detuvo. Delante de él, a unos pocos metros, una anciana con un abrigo de lana gastado y un pañuelo floreado en la cabeza se tambaleaba ligeramente. Su bolsa de la compra, rebosante de verduras y frutas, se le resbaló de las manos, derramando su contenido sobre el sendero de gravilla. Manzanas rojas rodaron lejos, una barra de pan se desenrolló y una bolsa de naranjas se rompió, esparciendo su brillante carga. La anciana soltó un pequeño gemido de frustración y se agachó con dificultad, sus manos temblorosas intentando recoger los objetos dispersos. Su rostro arrugado reflejaba una mezcla de vergüenza y desesperación. La mayoría de la gente a su alrededor parecía ignorar la escena, inmersa en sus propios mundos de teléfonos móviles o conversaciones, pero Ricardo no. Sin dudar un instante, su cuerpo reaccionó. Era un movimiento casi instintivo, una dignidad silenciosa que no requería de un pensamiento consciente. Se apresuró hacia ella, sus pasos firmes y decididos. «Permítame, señora», dijo con una voz suave, pero con una autoridad subyacente que no era imperativa, sino de apoyo. Se arrodilló con facilidad, a pesar de su edad, y comenzó a recoger las manzanas con una rapidez y eficiencia sorprendentes. Sus dedos hábiles recuperaron cada naranja, cada verdura, colocándolos con cuidado de nuevo en la bolsa, que milagrosamente no se había roto del todo. La anciana, sorprendida por su rapidez, apenas pudo pronunciar un «Oh, muchas gracias, joven». Mientras recogía la última manzana, la manga de la camisa de Ricardo
Se deslizó ligeramente, revelando un antiguo reloj de bolsillo de plata, pulcramente labrado, que sobresalía del bolsillo de su pantalón. No era un accesorio común, parecía una reliquia familiar, algo con una historia profunda y personal. Los ojos de la anciana se posaron en él por un momento, una fugaz chispa de curiosidad en su mirada. Antes de que Ricardo se enderezara, con la bolsa de la compra en sus manos, ¿vive cerca, señora? Preguntó Ricardo, su tono de voz indicando que estaba dispuesto a ayudarla sin importar la distancia. La anciana asintió, señalando hacia un bloque de apartamentos a unas pocas manzanas de distancia. No se preocupe, yo se la llevo, añadió Ricardo, tomando la pesada bolsa como si fuera un ligero bolso de mano. La anciana, conmovida por su amabilidad, le dio las gracias profusamente. Mientras caminaban lentamente, Ricardo la escuchaba hablar de sus achaques, de la soledad que a menudo sentía. Él no interrumpió, solo escuchó con una atención genuina. En el fondo de su mente, una parte de él observaba el entorno con una agudeza que trascendía la simple curiosidad. Notaba los detalles, las pequeñas anomalías, la forma en que los transeúntes se comportaban, las cámaras de seguridad en las esquinas. Era una observación innata, casi inconsciente, que siempre había sido parte de él. Aunque pocos lo hubieran notado alguna vez, para la mayoría era simplemente un hombre tranquilo, un poco distante. Al llegar al portal de la anciana, le entregó la bolsa con una sonrisa amable. «Que tenga un buen día, señora», le dijo. Ella, con lágrimas en los ojos, le agradeció de nuevo, deseándole toda la suerte del mundo. Ricardo asintió y se despidió. Mientras se alejaba, el reloj de bolsillo se sentía frío y pesado en su bolsillo, un recordatorio silencioso de un pasado que aún no había revelado. A pesar de su apariencia de hombre común, había una chispa de algo más en sus ojos oscuros cuando observaba el mundo, una profundidad que sugería una historia de disciplina, de observación aguda, de una vida vivida con un propósito que iba mucho más allá de su aparente rutina. Era un hombre con una presencia tranquila, casi invisible, pero con una mente que nunca dejaba de analizar, y un corazón que, a pesar de la soledad, seguía latiendo con compasión. La calma era solo la superficie. Debajo, una corriente más profunda y poderosa esperaba el momento de emerger. Mañana sería un día diferente. Mañana, por primera vez en mucho tiempo. Tenía una cita que, sin saberlo, cambiaría el curso de su vida y, quizás, el de toda una ciudad. La mañana siguiente se despertó con el mismo ritual, pero con una quietud ligeramente diferente en el aire. La rutina era la misma: el café, las tostadas, el periódico, pero bajo la superficie, Ricardo sentía una tensión, una anticipación que no había experimentado en mucho tiempo. Hoy era el día, la cita que había mantenido en secreto, incluso para sí mismo. Finalmente había llegado. Se vistió con su mejor traje, un atuendo oscuro y sobrio que, a pesar de su antigüedad, se ajustaba a su figura con una elegancia discreta. Salió del apartamento, la llave girando en la cerradura con un clic resonante en el silencio del pasillo. Bajó las escaleras esta vez, evitando el viejo ascensor, sus pasos firmes y deliberados. El coche, un sedán de modelo antiguo, pero impecablemente mantenido, pulido hasta un brillo sutil, esperaba en la calle. No era un coche llamativo, pero inspiraba confianza. Un reflejo de su dueño encendió el motor, que rugió a la vida con un suave murmullo, y se incorporó al tráfico matutino, dirigiéndose hacia el centro de la ciudad. El viaje transcurrió sin incidentes durante los primeros 20 minutos. El paisaje urbano desfilando ante sus ojos con una familiaridad reconfortante. Sin embargo, justo cuando se acercaba a un cruce concurrido, las luces azules y rojas de una patrulla policial parpadearon en su espejo retrovisor. Ricardo, que siempre había sido un conductor impecable, frunció el ceño ligeramente. No recordaba haber cometido ninguna infracción. Redujo la velocidad y se detuvo a un lado de la carretera, las manos firmes en el volante, la calma exterior que siempre lo había caracterizado. El oficial que se acercó a su ventanilla era joven,
con una gorra de policía un poco ladeada y una expresión de suficiencia que no prometía nada bueno. Era el oficial Miller, y su mirada era una mezcla de aburrimiento y condescendencia que Ricardo había visto demasiadas veces. Su rostro, sin embargo, se endureció con una pizca de algo más cuando sus ojos se posaron en la tez de Ricardo y en su coche modesto. «Buenos días, oficial», dijo Ricardo con voz tranquila, bajando la ventanilla. Miller se inclinó, sus ojos escrutando el interior del vehículo y luego a Ricardo, deteniéndose en sus ojos oscuros por un momento. «Buenos días», respondió Miller, su tono arrastrado y despectivo. «¿Sabe por qué lo detengo, señor?» Ricardo lo miró directamente. «No, oficial, no lo sé». Una media sonrisa se dibujó en los labios de Miller. «Ya veo. Bueno, su coche parece un poco viejo. No, ¿está seguro de que todo está en orden con los papeles? A veces, con estos modelos, la gente tiende a olvidar algunas cosas». Su voz implicaba mucho más de lo que decía, insinuando ilegalidad y desconfianza basada en la apariencia. Era el tipo de insinuación que Ricardo había escuchado innumerables veces. «Mis papeles están en perfecto orden, oficial», respondió Ricardo, su voz aún tranquila, pero con una leve tensión que solo un oído atento podría haber detectado. Estaba acostumbrado a esto, a ser juzgado, a ser estereotipado. Sentía la familiar punzada de frustración que venía con la injusticia, pero su autocontrol era férreo. Miller se irguió un poco, cruzándose de brazos. «Entiendo. ¿Y sus documentos de identidad? ¿Podría verlos, por favor?» Ricardo sacó su cartera del bolsillo interior de su chaqueta y le entregó su licencia de conducir y los papeles del coche. Miller los tomó, sin disimular su desdén, y los examinó lentamente, deteniéndose en el nombre, en la dirección. Sus ojos recorrieron la foto de Ricardo con una lentitud exasperante, como si intentara encontrar algún defecto, alguna razón para su prejuicio. «Vargas», murmuró Miller, la palabra arrastrándose en su boca con una burla apenas perceptible. «Así que, un tipo como usted tiene un coche como este, interesante, ¿y a dónde se dirige tan temprano por la mañana?» «Señor Vargas, tengo una reunión en el centro», respondió Ricardo. Sin dar más detalles, su mandíbula se apretó ligeramente, un gesto casi imperceptible de su autocontrol. Sentía la humillación, la arbitrariedad de la situación, cada músculo de su cuerpo queriendo reaccionar, pero su disciplina interna lo mantenía en línea. Había aprendido que la confrontación directa solo alimentaba el prejuicio. Miller le devolvió los documentos con un gesto brusco. «Bien, escuche, señor Vargas, este coche parece que tiene un faro un poco apagado y su matrícula no está bien fijada. Podría caerse en cualquier momento». Las excusas eran obvias, transparentes en su falsedad. El faro estaba en perfecto estado y la matrícula estaba firmemente sujeta. «Oficial, creo que se equivoca. Acabo de revisar el coche esta mañana», dijo Ricardo, su voz ahora con un matiz de firmeza. «No, señor Vargas, no me equivoco», espetó Miller, su voz elevándose. «Y por su actitud, me parece que está siendo un poco irrespetuoso con la autoridad. Creo que tendré que pedirle que salga del vehículo». La orden era una escalada clara, un ejercicio de poder injustificado. Ricardo, con un suspiro apenas audible, apagó el motor y abrió la puerta. Salió del coche, manteniendo sus movimientos lentos y controlados, sus manos a la vista. Miller se acercó a él y con una brusquedad innecesaria comenzó a registrarlo. La mano de Miller se deslizó por los bolsillos de Ricardo, por su cintura, palpándolo de una manera que se sentía invasiva y degradante. Ricardo sintió cómo su paciencia se agotaba, pero se obligó a mantenerse en calma. Finalmente, Miller se apartó, una sonrisa de suficiencia en su rostro. «Lo sabía. Aquí tiene, señor Vargas». Le extendió una multa. Ricardo tomó el papel y vio la cantidad exorbitante y la supuesta infracción: conducción temeraria y matrícula suelta. Era una burla, una provocación descarada. «Esto es una multa injusta, oficial», dijo Ricardo,
su voz ahora baja y resonante. Aunque aún contenida, no hay justificación para esto. Miller se rió, una risa áspera y despectiva. No hay justificación. Mira, yo soy el que decide lo que es justo aquí. Amigo, y si no te gusta, puedes ir a discutirlo con un juez. Pero por ahora, estás multado, y te sugiero que te calmes o las cosas podrían ponerse mucho peor para ti. ¿Entendido? Había una amenaza velada en sus palabras, una advertencia de que su autoridad no sería cuestionada. Ricardo sintió la ira arder en su pecho, una llama fría y controlada, la injusticia de la situación, la humillación pública, la sensación de impotencia, todo se acumulaba, el punto de no retorno. No podía simplemente aceptar esto y seguir su camino. Esta vez, la dignidad de su persona había sido atacada de una manera que no podía ser ignorada. Miró a Miller, sus ojos oscuros con una intensidad que el joven oficial, ensimismado en su poder, no pudo interpretar. Se mantuvo en silencio, pero en su mirada había una promesa tácita de que esto no terminaría aquí. Guardó la multa en su bolsillo interior, el papel quemándole la piel. Con una última mirada desafiante de Miller, el oficial se subió a su patrulla y se alejó, dejando a Ricardo en medio de la calle, el tráfico comenzando a moverse a su alrededor. El sol de la mañana se sentía más frío de repente. Ricardo volvió a subir a su coche, el peso de la injusticia aplastándolo, pero debajo de esa sensación, una chispa, una vieja llama, comenzaba a encenderse. Este no era solo un incidente aislado, era el recordatorio de un problema más grande, uno que él, sin saberlo, estaba a punto de enfrentar de frente. El reloj de bolsillo en su chaleco se sentía más pesado que nunca, un presagio silencioso de la batalla que se avecinaba. La comisaría de policía se alzaba, imponente y gris, bajo un cielo que amenazaba con descargar una lluvia inminente. El edificio, una mole de piedra y cristal que había visto pasar décadas de historias urbanas, parecía exudar una solemnidad fría, casi intimidante. Ricardo Vargas aparcó su coche en el estacionamiento de visitas, el papel de la multa quemándole aún en el bolsillo interior de su chaqueta. La ira fría que había sentido en la carretera no se había disipado, más bien se había transformado en una determinación silenciosa. Este no era solo un incidente personal, era un síntoma de algo más grande, algo que sentía en el aire de la ciudad. Al entrar en el vestíbulo, el bullicio era palpable. Oficiales uniformados iban y venían, sus botas resonando en el suelo pulido. El aire estaba cargado con el olor a café rancio, papel y el inconfundible aroma metálico de un edificio de policía. Ricardo se dirigió al mostrador de recepción, donde una joven oficial, con una mirada distraída, lo miró por encima de sus gafas. «Tengo una reunión con el alcalde», dijo Ricardo, su voz clara y serena. A pesar de la tensión que lo embargaba, la oficial revisó su lista, sus ojos moviéndose lentamente. «Ah, sí, señor Vargas, por favor, espere en la sala de juntas de la segunda planta. El alcalde llegará en breve». Ricardo subió por las escaleras, sus pasos firmes y sin vacilación. En la segunda planta, el ambiente era más formal, con menos trajín. Encontró la sala de juntas, una estancia amplia con una enorme mesa de caoba pulida en el centro y sillas de cuero dispuestas alrededor. Grandes ventanales daban a la calle, ofreciendo una vista panorámica de la ciudad. Se sentó en una de las sillas, lejos de la puerta, observando el tráfico que serpenteaba abajo. El reloj de bolsillo en su chaleco se sentía pesado, un ancla silenciosa en medio de la creciente incertidumbre. Mientras esperaba, un murmullo de voces se acercó desde el pasillo. La puerta se abrió y dos figuras entraron en la sala. Eran el oficial Miller y un compañero, otro joven oficial con una sonrisa descarada en el rostro. Parecían estar de muy buen humor, riéndose de algo. «¿Viste la cara del tipo?», dijo el compañero con una risa ahogada. «Casi se orina encima cuando le dijiste que saliera del coche. ¿Le pusiste una multa por actitud sospechosa?» Miller soltó una risa gutural. «Sí, esos tipos siempre son iguales. Se creen muy listos, pero con un poco de autoridad se encogen. Y ese coche viejo, seguro que llevaba algo raro. Les gusta andar de incógnito.
Su tono era despectivo, cargado de prejuicios, y Ricardo sintió una oleada de náuseas. Estaban hablando de él, burlándose de la humillación que le habían infligido. Miller se detuvo al ver a Ricardo sentado en la sala, sus ojos oscuros fijos en él. Por un momento, su sonrisa se congeló, una sombra de reconocimiento cruzando su rostro, pero rápidamente la reemplazó con una expresión de superioridad, como si la presencia de Ricardo allí no fuera más que una coincidencia insignificante. «Mira a quién tenemos aquí», murmuró Miller a su compañero, lo suficientemente alto como para que Ricardo lo escuchara. «El señor, mis papeles están en orden. Perdido, amigo, quizás buscas una sala de interrogatorios». Ricardo no respondió, su mirada inquebrantable, su silencio parecía irritar a Miller, que hinchó el pecho y se cruzó de brazos, intentando parecer más imponente. El compañero de Miller se rió disimuladamente, disfrutando del espectáculo. En ese preciso instante, la puerta de la sala se abrió de nuevo. Esta vez, el bullicio que precedía a la entrada era más formal, más autoritario. La comandante Elena Rodríguez entró primero, una mujer de unos 40 años, de estatura media, pero con una presencia imponente. Su uniforme estaba impecablemente planchado, y sus ojos, de un azul penetrante, escudriñaban la sala con una inteligencia aguda. Elena era conocida por su integridad inquebrantable, una cualidad que la había marginado en una fuerza policial que, a sus ojos, se había vuelto cada vez más complaciente y, en algunos casos, corrupta. Había visto a Miller y a su compañero antes, y sus miradas de desaprobación eran evidentes. Detrás de ella entró el alcalde Thompson, un hombre de unos 50 años, con una sonrisa amplia y el cabello perfectamente peinado, seguido de cerca por el jefe de policía saliente, comisario Roberts, un hombre corpulento y con una expresión cansada que parecía anhelar la jubilación. Varias otras figuras importantes de la ciudad completaban el séquito. La comandante Rodríguez notó la tensión entre Ricardo y los dos oficiales jóvenes. Sus ojos se posaron en Ricardo por un momento. Un destello de intriga. Había escuchado rumores sobre la nueva dirección que tomaría la policía, pero nada concreto. El alcalde Thompson, con su sonrisa no habitual, entró en la sala, sus ojos recorriendo las caras de los presentes. Su mirada se detuvo en Ricardo, y una expresión de sorpresa y, luego, de genuino alivio y alegría, iluminó su rostro. Se apresuró hacia Ricardo, extendiendo su mano con entusiasmo. «Comisario Vargas, qué alegría verlo por fin», exclamó el alcalde, su voz resonando en la sala. La sonrisa del alcalde se hizo aún más amplia. «Perdone la demora, hemos tenido un imprevisto de última hora». La sala de juntas, que hasta ese momento había estado llena de un murmullo constante y las risas condescendientes de Miller y su compañero, quedó en un silencio sepulcral. Miller, que seguía de pie cerca de la puerta, con su compañero, se quedó inmóvil. Sus ojos se abrieron, primero con confusión, luego con una mezcla de incredulidad y horror absoluto. El compañero de Miller dejó caer la mandíbula. El alcalde Thompson, ajeno al drama que se desarrollaba, se volvió hacia el resto de los presentes, extendiendo un brazo hacia Ricardo con un gesto teatral. «Quiero presentarles a nuestro nuevo jefe de policía. Es un honor para mí presentarles al comisario Ricardo Vargas». La bomba había estallado. El silencio fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Las miradas de todos se volvieron hacia Ricardo, luego hacia el alcalde y, finalmente, hacia el ahora pálido y aturdido oficial Miller. La cara de Miller, que momentos antes rebosaba de arrogancia, se descompuso en una palidez cadavérica. Sus ojos se fijaron en Ricardo, el hombre al que acababa de humillar, al que había multado sin razón, al que había llamado un tipo como tú. El terror puro brilló en sus pupilas, una mezcla de rabia y pánico. Intentó decir algo, quizás una negación, quizás un balbuceo de excusa, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Su compañero, igual de impactado, solo pudo emitir un sonido ininteligible. El comisario Roberts, el jefe saliente, que había estado a punto de saludar a Ricardo con una sonrisa de cortesía, vio la escena y su expresión se tornó tensa.
Él había estado al tanto de la elección de Ricardo Vargas, pero no había divulgado la noticia para evitar conflictos prematuros con la facción de oficiales que él mismo había dejado crecer. La revelación repentina del alcalde lo tomó por sorpresa tanto como a Miller. La comandante, Elena Rodríguez, que había estado observando la interacción con curiosidad, sintió una oleada de emoción. Una sonrisa lenta y casi imperceptible comenzó a extenderse por sus labios. Había escuchado el nombre de Ricardo Vargas, un nombre que resonaba en ciertos círculos policiales como un sinónimo de integridad y eficacia. La noticia de su nombramiento había sido mantenida en estricto secreto. Ver la reacción de Miller y de la vieja guardia, y especialmente la de Roberts, le dio una profunda sensación de esperanza. Sabía que con Ricardo Vargas al mando, las cosas iban a cambiar, y ese cambio, pensó, era más que necesario. Ricardo, por su parte, se mantuvo sereno. Su rostro no traicionaba emoción alguna, aunque por dentro sentía la satisfacción de un ajedrecista que acaba de dar jaque mate. La mirada de Miller se cruzó con la suya, y en los ojos de Ricardo, el joven oficial no encontró ni resentimiento ni triunfo, solo una calma profunda, una autoridad inherente que ahora, de repente, era innegable. El alcalde, ajeno a la conmoción interna, continuó. El comisario Vargas ha sido elegido por su intachable trayectoria, su experiencia en reformas policiales en otras ciudades y su visión de una fuerza de seguridad al servicio de todos los ciudadanos. Se aclaró la garganta. Ahora, comisario Vargas, ¿le gustaría decir unas palabras? Ricardo se levantó lentamente. Sus ojos se posaron en Miller por un momento, quien ahora intentaba, sin éxito, escabullirse silenciosamente hacia la puerta. Claro, alcalde, dijo Ricardo, su voz resonando en la sala, solo unas pocas. Su mirada, sin embargo, se encontró con la de Miller una última vez, y en esa mirada, Miller leyó una promesa silenciosa. El juego había cambiado, y las reglas, a partir de ahora, serían las suyas. La confrontación, aunque breve y silenciosa, había sido un terremoto. La revelación no solo había expuesto la verdadera identidad de Ricardo, sino que también había expuesto la ignorancia y el prejuicio de Miller de la manera más pública y humillante posible. El tablero estaba listo para una nueva partida, y esta vez, Ricardo Vargas no sería un simple peón. La revelación de Ricardo Vargas, como el nuevo jefe de policía de la ciudad, se extendió como un reguero de pólvora por toda la comisaría. La noticia causó un impacto sísmico, sacudiendo los cimientos de una institución que se había acostumbrado a la inercia y, en algunos rincones, a la complacencia. El silencio atónito en la sala de juntas fue solo el presagio de la tormenta que se avecinaba. Oficiales jóvenes, que se habían sentido oprimidos por la vieja guardia, susurraban con una mezcla de esperanza y temor. Los más antiguos, especialmente aquellos alineados con el recién destituido comisario Roberts, o con las prácticas cuestionables del oficial Miller, sentían el escalofrío del pánico. El alcalde Thompson, ajeno a la turbulencia interna que había desatado, llevó a Ricardo a su oficina privada para una reunión formal. Allí se delinearon los primeros pasos del nuevo liderazgo. Ricardo escuchaba atentamente, su mente ya diseñando estrategias, sus ojos observando cada detalle del despacho del alcalde. Sabía que la tarea que tenía por delante era monumental. La corrupción no era solo un rumor, era una red sutil de favores, omisiones y tratos encubiertos que se había tejido con el tiempo. El incidente con Miller era solo una pequeña, pero reveladora, hebra de esa red. Mientras tanto, en los pasillos de la comisaría, el oficial Miller era el hazmerreír y el foco de la indignación silenciosa. Sus compañeros, antes cómplices o indiferentes, ahora lo evitaban o lo miraban con una mezcla de diversión y desprecio. La humillación pública por parte del alcalde y la subsiguiente revelación del estatus de Ricardo lo habían dejado destrozado. Su arrogancia se había evaporado, reemplazada por una ira hirviente y un deseo de venganza. Se retiró a un rincón oscuro de la sala de patrullas, su mente maquinando. No podía permitir que Ricardo Vargas, el tipo como tú, se saliera con la suya.
La comandante Elena Rodríguez fue la primera en buscar a Ricardo. Lo encontró en su nueva oficina, un espacio amplio pero impersonal, todavía lleno de cajas de la mudanza del anterior jefe. Ella llamó a la puerta con discreción. Ricardo le invitó a pasar con un gesto. «Comisario Vargas», dijo Elena, extendiéndole la mano. Su voz era firme, su mirada directa. «Soy la comandante Elena Rodríguez. Solo quería darle la bienvenida y expresarle mi apoyo. La fuerza necesita un cambio, y creo que usted es la persona adecuada para traerlo». Ricardo le estrechó la mano con firmeza. «Comandante Rodríguez, he oído hablar de su reputación. Sé que ha sido una voz de integridad en esta comisaría. Me alegra tenerla a mi lado». Una tenue sonrisa apareció en los labios de Elena. «He visto muchas cosas en estos pasillos, comisario, y sé que no será fácil. Hay resistencia, mucha». Su mirada se volvió sombría. «El oficial Miller no es el único. Hay otros que se benefician del status quo». «Lo sé», respondió Ricardo, su voz baja y pensativa. «Y estoy listo para ello. Necesitaré su ayuda. Comandante, sé que usted tiene el pulso de lo que sucede aquí». Los primeros días fueron una vorágine de reuniones, evaluaciones y el inicio de las reformas. Ricardo impuso nuevas políticas de transparencia, exigió informes detallados y aumentó la supervisión interna. Estableció un nuevo programa de capacitación en derechos civiles y uso de la fuerza. Cada decisión que tomaba era metódica. Cada cambio era un paso calculado. Su objetivo era limpiar la fuerza, no solo de corrupción, sino también del prejuicio que la había corroído. La comisaría, el mismo lugar donde Miller lo había humillado, se convertiría en el símbolo de su nueva visión. Pero la resistencia no se hizo esperar. Miller, consumido por la rabia y el miedo, comenzó a difundir rumores venenosos sobre Ricardo, historias falsas sobre su pasado, insinuaciones sobre motivos ocultos para aceptar el puesto. Utilizó su red de contactos, oficiales que compartían sus prejuicios o que se sentían amenazados por la nueva dirección, para sabotear a Ricardo desde dentro. Los informes se perdían, las órdenes se malinterpretaban y la cooperación entre departamentos se volvió tensa. La atmósfera en la comisaría se cargó de una tensión palpable, como la electricidad antes de una tormenta. El punto de inflexión llegó cuando Miller y sus aliados, desesperados por detener el avance de Ricardo, idearon un plan más audaz. Se filtró información falsa a un periodista local, un reportero sensacionalista conocido por su falta de escrúpulos. La historia, completamente fabricada, afirmaba que Ricardo Vargas había sido destituido de su anterior puesto en otra ciudad por malversación de fondos y que su nombramiento actual era un intento del alcalde de encubrir un escándalo mayor. La noticia estalló como una bomba en la prensa local. Con titulares escandalosos y un tono acusatorio, Ricardo se encontró de repente en el centro de una tormenta mediática. Las preguntas de los reporteros eran implacables, sus acusaciones venenosas, la presión era inmensa. El alcalde, aunque lo apoyaba públicamente, le dio un plazo de una semana para limpiar su nombre y demostrar la eficacia de sus reformas. La situación se había convertido en una prueba de fuego, un desafío a su integridad y liderazgo. El campo de batalla era, una vez más, la propia comisaría. Ricardo programó una rueda de prensa urgente para abordar las acusaciones y presentar sus primeros resultados. Este evento, programado para el final de la semana, se convirtió en el último desafío, la arena donde se decidiría su destino. La tensión era palpable. Miller y sus aliados sabían que esta era su última oportunidad para derribar a Ricardo. La noche antes de la rueda de prensa, Ricardo se encontraba solo en su oficina. Los rumores, las acusaciones, el escepticismo, todo pesaba sobre él. Era un momento de profunda soledad, el héroe enfrentándose a su prueba definitiva. Releyó los informes, revisó los datos, analizó cada detalle. La comandante Rodríguez había intentado ayudar, ofreciendo apoyo y sugiriendo estrategias, pero Ricardo sabía que esta batalla la tenía que librar él solo. Tenía que exponer la verdad, no solo de su inocencia, sino también de la corrupción que intentaba destruirlo.
El reloj de bolsillo en su chaleco se sentía más frío y pesado que nunca. Lo sacó y lo sopesó en la palma de su mano. Era un regalo de su abuelo, un hombre que había sido un humilde pero respetado líder comunitario, un hombre que le había enseñado el valor de la integridad y la perseverancia. Ricardo lo abrió, revelando la intrincada maquinaria interior. Era un recordatorio de la precisión, del orden, de cómo cada pequeña pieza, por insignificante que pareciera, era esencial para que el todo funcionara correctamente. Y ahora, él era el encargado de arreglar una maquinaria mucho más grande y compleja. Las acusaciones fabricadas por Miller y sus cómplices eran astutas, construidas para sembrar la duda y erosionar la confianza. El reportero sensacionalista había presentado el caso con tal convicción que muchos en la ciudad habían comenzado a dudar. Ricardo sabía que no bastaba con negar, tenía que contraatacar con pruebas, con hechos irrefutables que no solo lo exoneraran, sino que también expusieran a los verdaderos culpables. Pasó la noche en su oficina, trabajando sin descanso. Las luces de la ciudad brillaban a través de las ventanas, una vasta extensión de vidas que dependían de su éxito. Había encontrado algunas inconsistencias en los informes financieros de la anterior administración, pequeñas discrepancias que, al principio, parecían insignificantes, pero que ahora, bajo un escrutinio más profundo, revelaban un patrón preocupante. También había descubierto una serie de transferencias de fondos sospechosas, ligadas a empresas fantasma con conexiones con algunos de los oficiales de la vieja guardia. La comandante Rodríguez había ayudado discretamente a confirmar algunas de sus sospechas, utilizando sus propios contactos y su conocimiento del sistema. Con cada nueva pieza del rompecabezas, la imagen se volvía más clara. Miller no era solo un oficial racista, era parte de una red más grande, un peón en un juego de corrupción que involucraba a figuras más altas, incluido el ex jefe Roberts. El sabotaje no era una simple venganza personal, era un intento desesperado de ocultar sus propias fechorías. El tiempo se agotaba. La rueda de prensa estaba programada para las 10 de la mañana. Ricardo sintió la presión, el peso de las expectativas y la amenaza inminente del fracaso. Pero a medida que se acercaba el amanecer, una nueva claridad se apoderó de él. No solo estaba luchando por su reputación, estaba luchando por la justicia, por la integridad de la fuerza policial, por el futuro de la ciudad. El desafío era enorme, pero él no estaba solo, tenía la verdad de su lado, y eso, al final, era su arma más poderosa. A las 8 de la mañana, la comandante Rodríguez llegó a la oficina de Ricardo. La vio sentada en la silla, cansada, pero con una mirada de determinación. Ella le ofreció una taza de café recién hecho. «Comisario», dijo ella, «está listo». Ricardo asintió. «Estamos listos, comandante. Es hora de limpiar la casa». La batalla final estaba a punto de comenzar. El escenario estaba listo, la comisaría. El mismo lugar donde comenzó su humillación. Ahora sería el lugar de su vindicación. La sala de prensa de la comisaría estaba abarrotada, el aire cargado de una expectativa tensa y el zumbido incesante de las cámaras y los micrófonos. Reporteros, fotógrafos y camarógrafos se apiñaban, sus rostros una mezcla de escepticismo y avidez. La noticia de las acusaciones contra el nuevo jefe de policía, Ricardo Vargas, había sido un festín para la prensa sensacionalista, y todos esperaban el clímax de la historia. El alcalde Thompson tomó el estrado primero, su sonrisa habitual un poco más forzada de lo normal. Hizo una breve introducción. Su voz carecía de la confianza habitual, un signo de la presión que sentía. Luego, con un gesto un tanto vacilante, presentó a Ricardo. Ricardo Vargas se acercó al atril. No había rastro de nerviosismo en su postura, su rostro inexpresivo, sus ojos oscuros recorriendo la multitud con una calma que desarmaba. Llevaba su uniforme impecable, cada insignia en su lugar, un símbolo de la autoridad que ahora encarnaba. Tras él, en un segundo plano, pero con una presencia firme, se encontraba la comandante Elena Rodríguez, su mirada de apoyo y determinación fijada en Ricardo. Las preguntas comenzaron de inmediato, un aluvión de interrogantes sobre las acusaciones de malversación,
sobre su pasado, sobre la supuesta ineficacia de sus primeros días en el cargo. Los reporteros se peleaban por ser escuchados, sus voces elevándose en una cacofonía de hostilidad. Miller y algunos de sus aliados se encontraban entre la multitud, sus rostros contorsionados por sonrisas maliciosas y miradas desafiantes. Querían ver a Ricardo caer. Ricardo levantó una mano, pidiendo silencio. Su voz, cuando habló, fue tranquila pero resonante, proyectándose con una autoridad natural que acalló gradualmente el murmullo de la multitud. «Gracias», dijo. «Entiendo sus preocupaciones y estoy aquí para abordarlas de frente». Luego comenzó a hablar, no con retórica vacía, sino con hechos. Presentó los informes iniciales de sus auditorías internas, destacando las deficiencias y las áreas de mejora que había identificado. Habló de las nuevas políticas que había implementado, de la capacitación en derechos civiles, de los esfuerzos para reconstruir la confianza de la comunidad. Sus palabras eran concisas, respaldadas por datos y proyecciones. Mientras hablaba, los ojos de Ricardo se encontraron con los del oficial Miller, quien estaba de pie al fondo de la sala, con una sonrisa de suficiencia que parecía decir: «Esto es solo el comienzo de tu caída». Ricardo hizo una pausa dramática. El silencio en la sala era casi absoluto. «Sé que se han difundido rumores», continuó Ricardo, su voz ahora un poco más baja, pero con una intensidad que capturó la atención de todos. «Acusaciones serias sobre mi pasado y mis motivos, y quiero ser muy claro al respecto». Se escuchó un murmullo de expectación. Los reporteros se inclinaron hacia adelante, sus bolígrafos listos. Miller se regodeó, sintiendo que su plan estaba a punto de culminar en la humillación total de Vargas. «Se ha dicho que fui destituido de mi anterior puesto por malversación de fondos». Ricardo levantó una copia del periódico sensacionalista, mostrando el titular a la multitud. «Esto es una calumnia, una mentira descarada». Miller soltó una risa ahogada. «¡Pruébalo!», gritó un reportero. Ricardo bajó el periódico. Sus ojos oscuros se posaron en Miller, y en ellos, por primera vez, hubo un destello de algo más que calma, una chispa de fría determinación. «Y lo haré», dijo Ricardo. «He anticipado este tipo de ataques y he trabajado incansablemente para no solo refutarlos, sino también para exponer la verdadera fuente de estas falsedades». Sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo interior y lo colocó en el atril. Era una grabadora de audio. La multitud se quedó en silencio. Conteniendo la respiración, un escalofrío recorrió la espalda de Miller. «Desde el día en que llegué a esta comisaría», comenzó Ricardo, «he sentido una resistencia, una facción que no quiere que la transparencia y la justicia prevalezcan. Y esa facción ha utilizado el miedo, la intimidación y la mentira para proteger sus propios intereses». Este audio es una grabación de una conversación entre el oficial Miller y un informante, donde discuten la fabricación de pruebas y la difusión de rumores falsos en mi contra. El rostro de Miller palideció. Intentó empujar a un reportero para salir de la sala, pero la multitud estaba demasiado compacta. La sala se volvió un caos de susurros y movimientos. Ricardo presionó el botón de reproducir. La voz de Miller, inconfundiblemente arrogante, resonó en los altavoces de la sala. «Sí, el nuevo jefe es un problema. Necesitamos deshacernos de él antes de que empiece a desenterrar demasiadas cosas. Ya sabes, lo de los fondos y las multas falsas. Hay que hacer que parezca que es un corrupto. Dile a ese periodista que tenemos información sobre su pasado. Algo gordo, que se invente una historia sobre malversación de fondos. Algo que suene creíble». La voz de un cómplice, temblorosa, respondió: «¿Estás seguro, Miller? Si esto sale mal». Y luego la voz de Miller, más fuerte: «No saldrá mal. Este tipo es un don nadie. Nadie le creerá». La sala se quedó en un silencio sepulcral, interrumpido solo por el débil eco de la voz de Miller. Los reporteros, atónitos, miraban de la grabadora al oficial Miller, que ahora estaba inmóvil, su rostro ceniciento, sus ojos fijos en Ricardo, con un terror mudo. Era el momento de contener la respiración, el instante en que todo parecía haber fallado.
Y de repente, la verdad se reveló de la manera más cruda. Ricardo apagó la grabadora. «Esto», dijo, levantando la vista para mirar directamente a Miller, «es la verdad, y tengo más. Tengo documentos, registros de transferencias de fondos sospechosas, conexiones con empresas fantasma que han estado desviando dinero de esta comisaría durante años, pruebas que demuestran que el oficial Miller y sus cómplices no solo han intentado sabotear mi liderazgo, sino que han estado involucrados en una red de corrupción que ha deshonrado este uniforme y ha traicionado la confianza del público». En ese momento, las miradas de la multitud cambiaron. El escepticismo inicial se desvaneció, reemplazado por el asombro y una indignación creciente. Los flashes de las cámaras estallaron sin cesar. Los reporteros, antes hostiles, ahora garabateaban frenéticamente en sus cuadernos. Sus ojos brillaban con la emoción de una historia mucho más grande de lo que habían imaginado. Algunos de los oficiales presentes, que habían estado dudando, ahora miraban a Miller con una mezcla de disgusto y traición. El rostro del oficial Miller se descompuso por completo. Su arrogancia se desvaneció en un instante, reemplazada por una desesperación abyecta. Cayó de rodillas. Su cuerpo temblaba incontrolablemente. La comandante Elena Rodríguez, que había estado observando la escena con una creciente sensación de alivio y orgullo, dio una señal discreta a dos oficiales uniformados que se encontraban en la puerta. Estos se movieron rápidamente, dirigiéndose hacia Miller. «Oficial Miller», dijo Ricardo, su voz sin emoción, «está bajo arresto por obstrucción a la justicia, conspiración y participación en una red de corrupción. Será investigado a fondo, junto con todos aquellos que lo apoyaron en este intento de desacreditar a la autoridad y desviar los fondos de esta ciudad». Los dos oficiales sacaron a Miller de la sala. El joven, que había entrado con una sonrisa descarada, ahora era arrastrado, su cuerpo flácido por el impacto de la revelación. La multitud de reporteros se abalanzó sobre ellos, los flashes cegando, las preguntas resonando. Ricardo esperó a que se calmaran. «La justicia no se detiene aquí», dijo, su voz fuerte y clara. «Este es solo el comienzo de una limpieza profunda. Restauraremos la confianza, la integridad y el servicio en esta comisaría. Reconstruiremos los lazos con nuestra comunidad. La policía de esta ciudad estará, una vez más, al servicio de todos los ciudadanos, sin distinción de raza, clase o procedencia». Los aplausos estallaron, un estruendo atronador que llenó la sala. No eran solo los aplausos de los reporteros, sino también de algunos de los oficiales que se sentían vindicados, de la comandante Rodríguez, cuyos ojos brillaban con lágrimas de orgullo. La victoria de Ricardo no era solo una victoria personal, era la victoria de la verdad, la honestidad y la justicia. El hombre que había sido detenido y humillado sin razón, ahora se erigía como el faro de la integridad, una promesa de un futuro mejor para la ciudad. La catarsis era completa, la vindicación absoluta. La explosión de aplausos en la sala de prensa reverberó mucho después de que Ricardo Vargas abandonara el atril. La imagen del oficial Miller siendo arrastrado por dos agentes, su rostro una máscara de terror y humillación, se convertiría en un símbolo potente de la nueva era que Ricardo había prometido. La noticia de la corrupción expuesta y la vindicación del nuevo jefe se propagó con una rapidez asombrosa, dominando los titulares de la tarde y las conversaciones en toda la ciudad. Las consecuencias fueron swift y decisivas. El oficial Miller, junto con los otros oficiales implicados en la red de corrupción y en el sabotaje contra Ricardo, fue formalmente detenido y acusado de múltiples delitos, incluyendo obstrucción a la justicia, malversación de fondos y abuso de autoridad. La investigación se profundizó, desenterrando años de tratos turbios y omisiones que habían corroído la confianza pública en la fuerza policial. La reputación de Miller quedó hecha añicos, su carrera terminada y su futuro incierto, marcado por las rejas de una celda y el escrutinio de la ley. Su caída fue tan espectacular como su arrogancia previa. Una lección brutal sobre las consecuencias de la soberbia y la deshonestidad.
Aquellos oficiales que, por miedo o ignorancia, habían dudado o incluso apoyado tácitamente a Miller, experimentaron un profundo momento de introspección. Las disculpas comenzaron a llegar a la oficina de Ricardo, tímidas al principio, luego más sinceras. El capitán Morales, un oficial de mediana edad, que había mirado con escepticismo a Ricardo, fue uno de los primeros en presentarse. Se acercó a Ricardo con la cabeza gacha. Su rostro reflejaba una mezcla de vergüenza y alivio. «Comisario Vargas», dijo Morales, su voz apenas un susurro. «Quiero disculparme por mi escepticismo, por mi falta de confianza. He visto lo que ha hecho y me ha abierto los ojos. Prometo mi lealtad absoluta a sus reformas y haré todo lo posible para ayudarle a reconstruir esta fuerza». Ricardo escuchó con atención. Sin juicio en sus ojos, «Capitán Morales», respondió, «aprecio su honestidad. Sé que no será fácil, pero si hay gente dispuesta a trabajar por la verdad, podemos lograrlo. Su experiencia será valiosa». Su respuesta no fue de superioridad, sino de pragmatismo y liderazgo. Sabía que necesitaba aliados y que la redención era posible. El alcalde Thompson, cuyo apoyo inicial había sido más por cálculo político que por convicción, ahora se mostraba genuinamente impresionado y aliviado. La revelación no solo había salvado la reputación de Ricardo, sino que también había limpiado la suya. Con un respaldo sin precedentes, el alcalde otorgó a Ricardo plenos poderes para implementar sus reformas. No solo recibió los recursos que había solicitado, sino también un presupuesto adicional para programas comunitarios y de capacitación. Esta oportunidad era mucho más que un simple ascenso. Era la posibilidad de moldear una nueva cultura dentro de la policía, una cultura de servicio, integridad y respeto. La comandante Elena Rodríguez se convirtió en la mano derecha de Ricardo. Su experiencia y su visión, combinadas con la estrategia y el liderazgo de Ricardo, formaron una fuerza imparable. Una tarde, Ricardo y Elena se quedaron hasta tarde en la oficina, revisando planes para un nuevo programa de acercamiento comunitario. Las luces de la ciudad brillaban a través de las ventanas, y el silencio de la noche era solo roto por el susurro de los papeles. «Es increíble lo rápido que ha cambiado todo», dijo Elena, reclinándose en su silla con un suspiro de alivio. «Hace solo unos días pensaba que todo estaba perdido. La corrupción se había arraigado tanto que parecía imposible arrancarla». Ricardo asintió, su mirada fija en el horizonte. «La corrupción prospera en la oscuridad, comandante, en la complacencia, en el miedo a decir la verdad. Solo necesitaba que alguien encendiera una luz y se atreviera a seguir adelante». «Y usted lo hizo», dijo Elena, una profunda admiración en su voz. «Recuerdo cuando el alcalde anunció su nombramiento, pensé, por fin alguien con principios, pero no tenía idea de la magnitud de la lucha que nos esperaba, y menos aún de que su primer encuentro con la vieja guardia sería tan memorable». Una pequeña sonrisa apareció en sus labios al recordar el incidente con Miller. Ricardo también sonrió levemente. «Fue una bienvenida inolvidable, sin duda, pero me mostró exactamente lo que teníamos que combatir». Se levantó y se acercó a la ventana, observando las luces de la ciudad. «Tenemos un largo camino por delante, Elena. No será fácil, habrá más resistencia, más desafíos, pero ahora la gente sabe que estamos luchando por ellos». Elena se puso de pie y se unió a él junto a la ventana. «Estoy lista para la lucha, comisario, y sé que usted también. Juntos podemos construir la fuerza policial que esta ciudad se merece». Su conversación no fue solo una charla casual, fue una profunda reflexión sobre el camino recorrido y el que les esperaba. Ricardo, que había vivido en una quietud casi monástica, ahora sentía el propósito vibrar en cada fibra de su ser. Ya no era el hombre solitario que comía su desayuno en silencio, era el líder, el catalizador del cambio, el arquitecto de una nueva era. Su relación con Elena era una de confianza y respeto mutuo, una alianza forjada en el fuego de la adversidad. La nueva calma no era una quietud estancada, sino la serena preparación para la construcción, el comienzo de una nueva y prometedora fase. La ciudad había florecido bajo el liderazgo del comisario Ricardo Vargas. Aquella masa gris y anónima
que Ricardo observaba desde la ventana de su pequeño apartamento 5 años atrás, ahora vibraba con una energía renovada, un testimonio silencioso de la transformación que se había gestado desde el corazón de su fuerza policial. Las luces de la ciudad, antes un mero telón de fondo de su soledad, ahora brillaban con la promesa de una comunidad unida, un reflejo de la confianza restaurada entre los ciudadanos y aquellos juramentados para protegerlos. El comisario Vargas no era ya el hombre enclaustrado en su rutina silenciosa. Su apartamento, aunque seguía siendo el mismo, ahora tenía el eco de una calidez que antes le era ajena. Había estanterías repletas de libros sobre justicia social y liderazgo, una pequeña colección de fotografías de eventos comunitarios y, ocasionalmente, el aroma de una comida compartida. Ya no desayunaba solo en la cafetería de la esquina. Ahora, al entrar, era recibido con saludos cordiales y sonrisas genuinas de los baristas y los clientes habituales, muchos de los cuales conocían su nombre y lo veían no solo como el jefe de policía, sino como un verdadero servidor público. A menudo se unía a él la comandante Elena Rodríguez, compartiendo ideas y risas, su alianza fortalecida por los años de trabajo codo a codo. La comisaría, el epicentro de la tormenta que había sido su llegada, se había transformado en un faro de integridad. El crimen había disminuido drásticamente, no solo por una mayor eficiencia policial, sino por la profunda confianza que se había ganado la comunidad. Los informes de abuso de poder se habían reducido a una fracción, y las encuestas de satisfacción pública con la policía alcanzaban máximos históricos. Ricardo había supervisado la implementación de programas innovadores, el Enlace Comunitario, que asignaba oficiales a barrios específicos para fomentar la interacción y la resolución de problemas locales, y el Jóvenes Constructores del Mañana, que ofrecía mentoría y actividades para niños en riesgo. La historia del oficial Miller, de su juicio y condena por corrupción y abuso, se había convertido en una lección pública. Su caída resonó como una advertencia para aquellos que consideraban el uniforme como una licencia para la arbitrariedad. Otros oficiales, antes envueltos en la red de corrupción o la complacencia, habían sido purgados o, en algunos casos, habían recibido una segunda oportunidad bajo la estricta guía de Ricardo y Elena, demostrando que la redención era posible para aquellos dispuestos a cambiar. El capitán Morales, aquel que se había disculpado con Ricardo, había ascendido a un puesto clave de supervisión, convirtiéndose en un defensor acérrimo de las nuevas políticas. Ricardo no se contentaba con la administración desde su despacho. A menudo se le veía en las calles, hablando con los comerciantes, con los residentes, con los niños que jugaban en los parques. Su presencia no infundía temor, sino respeto. Había una calidez en su mirada que antes estaba oculta por la quietud, una chispa de pasión que irradiaba ahora con cada una de sus acciones. Uno de sus mayores orgullos era el programa Jóvenes Constructores del Mañana. Había establecido una fundación, financiada por donaciones y fondos municipales, para proporcionar recursos educativos y actividades recreativas a jóvenes en riesgo. En una tarde soleada, Ricardo visitó uno de los centros comunitarios que la fundación había ayudado a establecer. El aire estaba lleno de las risas de los niños, el chirrido de las zapatillas en la cancha de baloncesto y el sonido de las lecciones de un tutor. Ricardo se sentó en un banco, observando a un grupo de adolescentes que trabajaban en un proyecto de robótica. Uno de ellos, un chico de unos 15 años, llamado Miguel, que había estado en el programa desde sus inicios, se acercó a él con un robot casero en sus manos. «Comisario Vargas», dijo Miguel, con una sonrisa tímida, «quería mostrarle esto. Lo construimos con las piezas que nos proporcionó la fundación». Ricardo examinó el robot con genuino interés. «Es impresionante. Miguel, has hecho un gran trabajo». Miguel se ruborizó. «Gracias. Usted nos enseñó que, con las herramientas adecuadas y un poco de esfuerzo, podemos construir cualquier cosa, no solo robots, sino también nuestro futuro». Ricardo sintió una oleada de emoción. Este era el verdadero significado de su trabajo. La verdadera vindicación. No era solo la justicia, sino la oportunidad,
la esperanza que podía infundir en los jóvenes. Habló con Miguel sobre sus planes, sobre sus sueños de ir a la universidad y convertirse en ingeniero. La conversación fluyó con una facilidad que hubiera sido impensable 5 años atrás. Mientras hablaba con Miguel, Ricardo notó que varios jóvenes lo observaban con una mezcla de curiosidad y admiración. Ya no veían un uniforme, sino un mentor, un símbolo de lo que era posible. Él les recordaba constantemente que su potencial no estaba limitado por su origen o por las circunstancias, sino por su propia determinación y sus elecciones. Impartía charlas motivacionales en escuelas, hablaba en eventos públicos y cada vez que lo hacía, su mensaje era el mismo: la integridad es el camino, la justicia es la meta y la compasión es la fuerza que une a una comunidad. Al caer la tarde, Ricardo se despidió de los jóvenes. Caminó por el parque cercano, el mismo parque donde había ayudado a la anciana a recoger sus compras. El sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. Se detuvo junto a un gran roble, sus hojas susurrando con la brisa. Sacó el antiguo reloj de bolsillo de plata. Brillaba suavemente en la luz del atardecer. Cada marca y cada detalle un recordatorio de la historia, de las luchas, de las victorias. Lo abrió y el tic-tac rítmico llenó el aire. No era solo un reloj, era un legado de su abuelo, de los valores que le había inculcado, y ahora, un legado que él estaba forjando para las generaciones futuras. Ya no era un ancla de un pasado desconocido, sino un faro que iluminaba el camino hacia un futuro mejor. La autoridad silenciosa en sus ojos, que antes era una mera observación, ahora era una profunda sabiduría. Ricardo Vargas cerró el reloj y lo guardó en su bolsillo. Levantó la vista hacia el cielo, una sonrisa pacífica en su rostro. La ciudad, una vez un lugar de soledad y lucha, ahora era su hogar, un lugar donde había encontrado su propósito y donde su trabajo había sembrado las semillas de una nueva primavera. La brisa otoñal llevó el suave aroma de las hojas caídas, un recordatorio de los ciclos de la vida, de cómo la oscuridad podía dar paso a la luz y de cómo un solo acto de justicia podía cambiar el destino de muchos, su vida, de la monotonía a la plenitud. Era un testimonio de que el coraje puede alterar los destinos y que la luz siempre encuentra un camino, incluso en la oscuridad más profunda. Si esta historia conmovió tu corazón, si te recordó que el coraje puede alterar los destinos y que la luz siempre encuentra un camino incluso en la oscuridad más profunda, por favor, deja un comentario, comparte esta historia con aquellos que necesitan inspiración, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias